Queridos hermanos, mucho gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes como miembros de nuestra iglesia local, Iglesia de Dios Evangelio Completo de la zona 5, Colonia Rivillaga. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes. Como parte de las actividades de fin de año y específicamente del culto pre-navideño, porque todavía faltan unos días para Navidad, el grupo de caballeros ha preparado para ustedes esta pequeña reflexión, muy pequeñita reflexión acerca de la Navidad. Específicamente, esta reflexión responde a la pregunta: ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Para lo cual tocaremos dos puntos primordiales. Número uno, la tradición con T minúscula y la tradición con T mayúscula. Esos son los dos puntos que vamos a tratar. Y vamos a comenzar con las tradiciones con T minúscula. Cuando hablamos de minúsculas o mayúsculas, nos estamos refiriendo a la importancia del tema. Por ejemplo, cada uno de nosotros escribimos nuestro nombre con inicial mayúscula porque es importante. Si hablamos de la nación Guatemala, la escribimos con G mayúscula porque es importante también, le estamos dando una importancia especial a ese nombre. Y por el contrario, cuando escribimos una palabra con letra inicial minúscula, es porque no tiene mayor importancia, ¿verdad? Es algo que queda un poco relegado. Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, definiremos qué es tradición. Tradición es la transmisión de noticias, ideas, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación y que está arraigada dentro de la sociedad de tal manera que esas tradiciones ya son ineludibles, es decir, ya son casi que obligatorias, son parte del quehacer de toda la población y se consideran el corazón mismo de la Navidad, hablando de las tradiciones con T minúscula. En tiempos de Navidad tenemos una larga lista de tradiciones con T minúscula. La primera es el 25 de diciembre. Si nos ponemos a celebrarlo en mayo, en junio, en julio, en agosto, septiembre, siempre van a haber personas que van a estar en contra de la fecha. Entonces, esa es una tradición con T minúscula porque es irrelevante, no tiene mayor importancia. Lo importante es que Cristo nació. Las posadas. Ahí nosotros estamos en el culto anoche y pasaban aquellos con sus tortugas ahí, tucuticutu, tucuticutu. Entonces, es parte también de la cultura, parte también de las tradiciones de Guatemala para estas fechas. Otra tradición con T minúscula son los nacimientos. Yo me recuerdo que en mi casa paterna, allá en Caminal, Juyú, todos los años se hacía el nacimiento y teníamos un lugar ahí específico donde se guardaban todas las minucias y todo lo que se utiliza para hacer el nacimiento. Y era una gran algarabía, una alegría tremenda, ¿verdad? Los nacimientos. Y hay unos, por cierto, muy artísticos, muy buenos. Nosotros hasta trenes le poníamos a nuestro nacimiento, que nada que ver, ¿verdad? Tren. Ni existían los trenes en el tiempo de Jesús. Pero esas son las tradiciones de Guatemala, tradiciones con T minúscula. El Santa Claus también es una tradición que fue agregada a través de toda la historia de la cristiandad, podríamos decir, ¿verdad? Desde el nacimiento de Cristo hasta 2024, ahora en siglo XXI que estamos, todas estas tradiciones son puramente humanas y se han ido agregando conforme el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Los cuetillos, cuando quemábamos canchinflines y cohetes y bombas y todo eso, ¿verdad? Y siempre se sigue haciendo. Los tamales, por supuesto, no tienen que faltar los tamales, ¿verdad? Es durante Navidad y Año Nuevo, nosotros quedamos, pero hasta empachados de tamales. Y el ponche, qué rico, delicioso. También tenemos las comidas especiales que hacen como el pavo, el chompipe, la pierna, o para los que pues no quieren todas esas comidas así muy suntuosas, el pollito. Adornar las casas, se decoran con ramas de pino, los regalos, por supuesto, también. El árbol de Navidad, el arbolito, cuando se ponen sus bolitas y todo eso. Y ahora aquí en Guatemala hasta el árbol gallo, ya es parte de las tradiciones navideñas. Los convivios, la visita a los familiares o amigos el 24 de diciembre también ya es un ritual establecido, ¿verdad? Es una tradición que se hace que vamos a visitar a los hermanos, a los padres, a los tíos, a los abuelos, etcétera. Los estrenos, siempre la mayoría de personas pues quieren estrenar. No sé de dónde surgió esa tradición, ¿verdad? Pero está muy arraigada ya dentro de la cultura guatemalteca. Todas estas tradiciones crean una carga muy pesada en muchas personas, que al no poder cumplirlas,
por diversas razones, ¿verdad? Ya sea que estén enfermos, están desempleados, han perdido seres queridos o sencillamente se sienten mal porque no pueden realizar este tipo de tradiciones humanas. No tienen para el estreno, no tienen para dar regalos y peor aún, no reciben regalos. Entonces, las personas se deprimen, se entristecen, se enojan, lloran, llorando pasan la Navidad porque no pueden cumplir con estas tradiciones impuestas por la sociedad. Entonces ya estoy viendo yo ahí algunas caritas que me están diciendo, sí, tiene razón el hermano. Entonces, si alguno se sintió aludido por lo que acabo de decir, no se preocupe, porque todas esas tradiciones no tienen importancia, no tienen relevancia para nuestra relación con Dios. Así es que relájense. Vamos a ver ahora, la reflexión se llama el verdadero significado de la Navidad, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Por eso analizaremos una porción de las Escrituras que resume claramente las tradiciones con T mayúscula. El versículo es Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. La Navidad no es una época para deprimirnos, ni para entristecernos, ni para llorar. Es una época de alegría, para celebrar que Dios tuvo misericordia de nosotros, de toda la humanidad, de todo el mundo, al hacer que su Hijo, Jesucristo, es decir, Dios mismo viniera aquí a la tierra e encarnara en un ser humano para que nosotros pudiéramos ser alcanzados, a pesar de todo lo que nosotros somos como humanos, ¿verdad? Somos falibles, todos fallamos. Entonces analicemos aquí rápidamente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si a nosotros no nos hubiera alcanzado nuestro Señor Jesucristo, o si nuestro Señor Jesucristo nunca hubiera venido aquí a la tierra, ¿qué sería de nosotros? Nada, seríamos simples mortales, pecadorazos hasta donde ya no. Bueno, que pecadores somos, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, pues Él nos libera de todo nuestro pecado. Entonces, somos nuevas criaturas, criaturas espirituales, porque tenemos nuestra naturaleza humana, por supuesto, y tiene que estar bien, también definida claramente como Dios nos hizo, hombre, mujer, claro que sí, nuestra naturaleza humana, pero nuestra naturaleza espiritual está dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nació Jesucristo? ¿Por qué debemos de alegrarnos nosotros porque Él nació? Porque Dios, a través de Jesucristo, nos reconcilió con Él, reconcilió a la humanidad que quiere aceptarlo, por supuesto, con Él. Entonces, y dice acá, y Dios nos dio, allá nos está hablando a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Vean qué maravilloso es. Porque dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si a nosotros nos tomaran en cuenta nuestros pecados o el nivel del pecado que nosotros hayamos cometido antes de conocer a Cristo, y lo tomara en cuenta Dios, hermanos, creo que casi ninguno de nosotros tendríamos acceso al reino de los cielos. Pero por eso dice acá, nos reconcilió consigo mismo, nos dio el ministerio de reconciliación y no tomó en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a todos la palabra de reconciliación. Es decir, tuvo gracia, tuvo misericordia con cada uno de nosotros. Y ahora nosotros somos los que tenemos que llevar ese mensaje de reconciliación a todas las personas que todavía no conocen a Cristo. Por eso dice, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje, esa es la palabra de reconciliación que nosotros tenemos que enviar. Y luego dice, el último versículo es bien interesante, ¿verdad? Porque dice, al que no conoció pecado, que es al Señor Jesucristo. ¿Quién más no cometió pecado? Nadie más. Porque todos los humanos, dice la misma palabra de Dios, que todos somos pecadores. Así es que solo el que no conoció pecado, que es el Señor Jesucristo, eh, por nosotros, Dios lo hizo pecado a él, lo hizo maldición y morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser alcanzados y pudiéramos ser salvos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21, es el verdadero significado de la Navidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Esa es la tradición que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones siempre. Si no tenemos ninguna o escasas tradiciones con T minúscula, no importa, no llores, no te deprimas. Si perdiste a tus seres queridos en este año o ese dolor te aflige tanto que empiezas a llorar en esas fechas, bueno, eso es una pérdida muy, muy grande y creo que a todos nos duele durante toda la vida, ¿verdad? Pero es parte de la soberanía de Dios también. Nosotros no somos dueños de la vida de nuestros padres, ni de nuestros hermanos, ni de nuestros hijos. Es Dios el que tiene la soberanía sobre nosotros y Él decide en qué momento cada uno de nosotros regresamos al Padre. Así es que si has pecado también, si has pecado, aquí la palabra de Dios está diciendo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, solamente pídele perdón a Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia y seguramente Él va a responder con gracia. Esto no quiere decir que nosotros estemos pecando y perdonando, pecando y pidiendo perdón, es la palabra, pecando y pidiendo perdón. No, 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 tampoco. Pero si pecaste, acércate confiadamente al trono de la gracia, pide perdón, reconcíliate con Dios y en este tiempo que estamos viviendo, aún podemos pedir misericordia de Dios. Si estás desempleado, si tienes algún problema, si estás enfermo, entonces acércate confiadamente al trono de la gracia y Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Así es que, como es una reflexión cortita, no vamos a alargar más el asunto, solamente una pregunta. ¿Cuáles son las tradiciones que tú más realizas en esta época de fin de año, en esta época de Navidad? ¿Las tradiciones con T minúscula o las tradiciones con T mayúscula? Esa es la pregunta. Respóndetela a ti mismo, respóndesela a Dios y que Dios te bendiga en esta Navidad de 2024. Hasta pronto. Hola, mucho gusto, qué bueno saludarlos por este medio. Pues quiero comentarles pues de cómo nosotros celebramos la Navidad. Y es que como buenos chapines pues agarramos este tiempo para compartir, para disfrutar de un buen poncho, un tamalito, pierna o pavo, dependiendo qué es lo que más nos guste, ¿va? Y yo creo que esta fecha es tiempo para compartir. Y pues los cohetes, los famosos cohetes, las estrellitas, los volcancitos, etcétera, ¿va? No pueden faltar. Es una, más para los niños, es una forma de celebrarlo, ¿va? Pero más allá de todo eso, pues lo más importante es reconocer. Yo creo que ese es el centro de la Navidad, es reconocer que Jesucristo nació, predicó el Evangelio, murió por nuestros pecados y resucitó para traernos vida eterna. Jesucristo reconcilió a la humanidad con Dios por medio de su acto salvífico en la cruz del Calvario. Y si nosotros pues vemos cómo Dios amó a la humanidad y dio su vida por amor, entonces nosotros también tenemos que manifestar ese amor. Yo creo que en esta fecha lo más importante es reconocer eso y compartir, ¿sí? Es muy fácil compartir entre familia, es muy fácil amar al que nos ama, pero yo creo que el cristiano tiene que, en esta época, tiene que hacer un bien a aquellas personas que tal vez no han conocido, tal vez perdonar a alguien que nos ha ofendido, nos ha hecho un mal. Demostrar realmente el amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el verdadero significado de la Navidad y pues es tiempo para compartir. Si bien no sabemos la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo nació, pues como cristianos nosotros agarramos esta fecha como referencia, ¿va? Y celebramos de esa forma porque pues tratamos de agradar a Dios de esa forma. Y esto pues es la forma en que nosotros celebramos la vida. Así que Dios les bendiga, es un gusto saludarlos y pues feliz Navidad, Dios les bendiga. Buenos días hermanos, en esta mañana les vengo a compartir lo que yo hago para Navidad, para estas fechas de Navidad. Bueno, yo para estas fechas me la paso con mis hijos, con mi esposa y con mi demás familia. Visito a toda la familia que está lejos y ya más noche esperamos a que se lleguen las 12 para quemar cohetes.
Gracias. Eso es lo que yo hago en este día. Gracias. ¡Feliz Navidad!